Bueno, muy buenas noches, amigos y amigas de Serofca. Súper contentos, como siempre, por supuesto, de que nos acompañen aquí en este su espacio Aprendiendo Más. Ahorita en este momento me acompaña el profesor Miguel Martín y ya Rafael se conecta en unos minuticos con ustedes. ¿Cómo se encuentra, profe? ¿Cómo está todo? Bueno, bien, ocupado, pero bien. Así es, Todo bueno, no, fluye. eso es lo importante, claro, vale, es que así es que uno está bien, cuando uno está ocupado, está activo, activo. Sí, sí, así es. Y Mire. bueno, La, la, dispuesto. la semana pasada tuvimos la oportunidad justamente de abordar el tema un poquito del cálculo de blindaje, el tema del diseño de un área como lo que pudiese ser un búnker de radioterapia, y empezamos a esbozar precisamente lo que tiene que ver con el levantamiento radiométrico. Así que evidentemente en esta semana tenemos que cerrar ese capítulo de levantamiento radiométrico con todos aquellos que nos siguen y nos escuchan aquí a través de esta señal. Lo primero, digamos, para empezar a la discusión, yo voy a compartir aquí, es justamente lo que tiene que ver con esta formulita. Bueno, yo voy a traerme tal cual la fórmula que vamos a ver en el documento. A ver, porque yo aquí le cambié déjenme ver aquí, yo le cambié aquí la terminología para que no nos confundiéramos, pero la podemos ver literalmente como está en el documento. De todas maneras, yo tengo una lámina eh, que tiene quizás esa misma fórmula. Todo. Bueno, pero igual, al final voy a ponerla aquí a ver, se sigue viendo bueno, ya está por ahí el profesor Rafael, profe, ¿cómo está? Bien, bien, no, veo que hoy estás elegante. Sí, 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 por supuesto. Bueno, yo digo él más que nosotros, pero todos estamos elegantes. Todos, No, todos seguro. estamos elegantes siempre, ¿vale? Lo que pasa es que yo a veces ando un poquito más desarreglado, pero hoy me tocó, hoy me tocó. Hoy tenía reunión en muchos lados y hoy me ha tocado fuerte. Espérate, de alguna manera la lámina no se ve completa. ¿No? No, sí, yo la veo completa. Sí, aquí está. Sí, tal vez reducir un poquito de tamaño. No, creo. Y No, ahora, no tienes que ir en la dirección de reducir el tamaño. Bueno, para que yo la vea, pero yo no sé si el público la ve completa. vamos a ver qué dicen. No Yo la lo leo completa. Yo la leo Sí, sí. completa. También me dicen que se ve completa, que se ve mejor así, más grande. Bueno, ok. Bueno, lo importante aquí es justamente vamos a empezar el tema del levantamiento radiométrico, entendiendo que hay dos aspectos importantes a considerar. Uno es lo que medimos con el instrumento de medición, que en este caso es esta tasa de dosis instantánea. Y otro, lo que vamos a evaluar, es decir, lo que nos va a permitir a partir de una serie de cálculos, lo que nos va a permitir poder comparar contra los límites que vamos a tener en cada uno de los ambientes. Entonces, Ujú. importantísimo, el levantamiento radiométrico, bueno, yo diría que tenemos que partir es desde el objetivo, es decir, ¿cuál es el objetivo de un levantamiento radiométrico? Y el objetivo de un levantamiento radiométrico es garantizar, evaluar, primeramente, evaluar cómo se encuentra ese blindaje. Es decir, el blindaje satisface o no cumple o no con los requerimientos que garanticen la seguridad de las personas que están detrás de cada una de las barreras. Ahora bien, entender, y para mí sería el complemento de este objetivo, es entender, bueno, a qué se refiere con qué personas hay detrás de esa barrera, qué tanto tiempo se expone esa persona detrás de la barrera y adicionalmente tenemos que tener las consideraciones o las características que definen la fuente que emite radiación, ¿no? Entonces, Mm. la semana pasada explicábamos justamente que, bueno, partir, digamos, o empezar con el cálculo de blindaje supone primero comprender la naturaleza de la fuente emisora de radiación, que depende de, bueno, si tenemos una, no sé, una serie de elementos radiactivos que emitan partículas alfa o un equipo de protonterapia, o si yo estoy trabajando con un acelerador lineal que esté emitiendo rayos X o electrones de alta energía
o si yo estoy trabajando con un equipo de rayos X o un tomógrafo, y dependiendo de las distintas realidades, dependiendo de los distintos equipos y la realidad que tengo en ese servicio, bueno, por supuesto yo debo tener las consideraciones del tipo de material con el cual voy a blindar o con el cual ya se blindó y que yo voy ahora a evaluar. Entonces, se supone, y aquellos que nos están sintonizando ahorita y no saben mucho del tema del cálculo de blindaje, los invitamos a que vayan al video de la semana pasada y ahí van a disfrutar maravillosamente de toda la explicación que tiene que ver con esto. Vamos ahora a concentrarnos una vez que se hizo el cálculo de blindaje, se ejecutó la obra y se llevó a cabo lo que tiene que ver, digamos, pasamos de lo que era el diseño a efectivamente a lo que era la construcción del buque. Ok, ahora necesitamos entonces hacer la evaluación. ¿Y cómo la hacemos? A través del levantamiento radiométrico. Entonces, puntos importantes para comenzar la discusión. Lo primero, este IDR que ustedes ven acá, es esta tasa de dosis instantánea, ¿no? Esta tasa de dosis instantánea tiene que ver justamente con una unidad que por supuesto irá en el orden de microsievert o de milisievert por hora, que es lo que voy a estar midiendo, y esos microsievert por hora, bueno, me van a estar dando un indicador de cómo varía esa cantidad de exposición en el tiempo. ¿Sí? De allí, obviamente, la palabra clave en este momento es la tasa. Entonces, ahí tengo una primera consideración. Luego tenemos, por supuesto, la consideración de la carga de trabajo. Y justamente nosotros hablábamos de que en el NSRP 151 se indica como una referencia para aquellos casos en donde no se dispone de estadística particular del centro, tomar o que podemos tomar un workload o una carga de trabajo válida como el equivalente a estos 1000 gray por semana. Entonces, por un lado, tenemos esa tasa de dosis instantánea y por el otro tenemos ese carga de trabajo que tiene que ver justamente con el estimado de carga de trabajo que ocurre en el isocentro. Es decir, ahí estamos considerando justamente cuánta cantidad de dosis absorbida a nivel del isocentro estamos considerando por semana. De esa manera tenemos estas primeras consideraciones. ¿Cómo podemos nosotros hacer valoraciones o evaluaciones de esa carga de trabajo? Bueno, evidentemente, primero considerar que, por ejemplo, en el caso, obviamente que estamos considerando, en el caso de un acelerador lineal, yo puedo trabajar con un acelerador que tenga varias energías. Es decir, yo puedo tener un acelerador que trabaje con 6 MB, con 10 MB, con 15 MB o con la unión o con la conjunción de varias de estas energías, con 18 MB, por ejemplo, ¿sí? Todas estas son energías perfectamente posibles de que yo puedo manejar en términos de un acelerador. Ahora bien, hay una consideración que a mí me parece que es importante tomar, o sea, estar muy consciente de lo que vamos a hacer, y es que cuando nosotros tomamos esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación general, estamos considerando qué ocurre en un escenario en teoría, digamos, ficticio, en donde yo voy a hacer la evaluación a partir de la tasa de dosis instantánea con una energía particular. Bueno, voy a suponer ahora, por ejemplo, en este caso, en el caso particular, perdón, acá, para definir el número de pacientes, yo puedo considerar, mira, que el 100% de los pacientes voy a trabajarlos, por ejemplo, con 10 MB. ¿Sí? Suponiendo, por ejemplo, que estamos en un equipo que trabaje con 6 y con 10, supongamos. Entonces, evidentemente, bueno, yo puedo blindar para 6 MB, entendiendo que el 90% o el 85% de mis pacientes será a 6 MB, pero voy a tener un 15% de pacientes que atenderé a 10 MB. Entonces, claro, buscamos de blindar no con respecto al más bajo, que sería el de 6, sino blindar con respecto al más alto para tener, primero, un rango de maniobra y segundo, garantizar de que si yo blindo o ejecuté el blindaje de manera apropiada con la mayor energía, evidentemente las energías más bajas estarán más que cubiertas, ¿no? Ese es el enfoque general de la protección radiológica. Ahora, fíjense ustedes que
esta carga de trabajo que tiene que ver con esa cantidad de grace por semana, bueno, va asociado o viene o parte de considerar el número de pacientes que yo voy a poder atender. Y ese número de pacientes que yo voy a poder atender por semana dependerá justamente de la cantidad de pacientes que yo podré atender por un turno de trabajo. La primera aclaratoria que a mí me gustaría que conversáramos, profes, tiene que ver con ese tema de la jornada laboral. Es decir, ¿qué estamos considerando? ¿Estamos considerando una jornada de 12 horas, una jornada de 6 horas, una jornada de que, para que la audiencia esté más o menos, digamos, en sintonía aquí con nosotros? Mira, la jornada que se usa en el documento NSRP 151 es una jornada de 8 horas Ok, semanales. ok, o sea, Perdón, diarias. ocho Lo cual, horas diarias. lo cual significa 40 horas semanales. Exacto. Porque se supone también que se lleva a cabo el trabajo durante 5 días de la semana. Fin de semana, siempre, mayormente, de una manera bastante frecuente en el mundo, eh, no se hace radioterapia durante el fin de semana. Pero puede haber localidades donde quizás vayan a más el uso del sábado, por ejemplo, para hacer tratamiento con radioterapia del mismo esquema del paciente. Pero lo estándar, lo típico, lo común, lo más frecuente, es eso que estás indicando ahí. 8 horas diarias, 5 días a la semana, da un total de 40 horas a la semana. Y luego estaríamos considerando 50 semanas del año, ¿no? Tomando en cuenta que Sí. hay 2 semanas del año al menos que son de vacaciones, o sea que de las 52 son 50 semanas por año, ¿no? Es importante aclarar aquí, como lo está diciendo, es que esto es lo que se refiere a pensar en un trabajador que está entregando la radioterapia en un Ujú. servicio de radioterapia. Muy Un bien, trabajador. Un exacto, trabajador tiene que tener un periodo de vacaciones como cualquier trabajador y ujú, es por eso que son las 50 semanas. Y el número de horas también está en su contrato de trabajo. claro, Eso hay que tomarlo en cuenta. De manera que de una forma estándar es que se establece esas cantidades. 8 horas, 5 días a la semana, 40, 5 días a la semana, 40 horas a la semana y 50 semanas al año. claro. O sea que si yo considerara la cantidad de horas por año, sería el equivalente a tomar entonces estas 40 horas por semana, la multiplico por las 50 semanas. No voy a colocar todas las unidades, pero créanme que sabemos efectivamente, se las voy mencionando. Esas 40 horas por semana multiplicadas por 50 semanas al año me da entonces finalmente las 2.000 horas al año, ¿sí? 2.000 horas laborables que en teoría tiene ese trabajador, ¿correcto? Correcto. Ok, entonces eso por un primer escenario, y aquí yo quiero que quede muy a detalle esto, y es porque, fíjense ustedes, entonces, si bien es cierto, tenemos estas 40 horas por semana, estas 2.000 horas al año, cuando hablamos del número de pacientes, estamos hablando de el número de pacientes que yo puedo realizar en estas 8 horas en estas 8 horas de trabajo. Es decir, cuánto es la máxima cantidad de pacientes que ese trabajador que yo voy a considerar detrás de la barrera o ese miembro del público que voy a considerar detrás de la barrera va a verse afectado durante esas 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque entonces aquí tenemos que ir a los datos reales, si ya el centro ha estado en operación, o a una estimación de el tiempo que puede durar un paciente desde el posicionamiento. Yo por eso aquí les coloqué un ejemplo de lo que nosotros pudiéramos tener en consideración en términos de que, bueno, entre la entrada y posicionamiento del paciente pueden ser 2 minutos, la obtención de la imagen, verificación, movimiento de la camilla, pueden estar estos 2 minutos, casi 3 minutos, luego al final tengo unos 2 minuticos. De estos cuatro, vamos a suponer que la mitad es para entrega de dosis, la otra mitad entre el movimiento de la camilla y tal, o sea que ahí ya tenemos unos 8 minutos y finalmente considerar 2 minutos más para el retiro del paciente, ¿no? Eso significa quitarle la mascarilla o bajarlo, ayudarlo, sacarlo del post-rest o de cualquiera de los dispositivos que pudiéramos tener allí para, para la sujeción o para la inmovilización. O sea que en total
yo pudiéramos estar hablando más o menos en un término de, para un paciente de, ojo, una técnica 3D conformada de alrededor de unos 10 minutos por paciente, ¿sí? Eso implicaría que en una hora, 60 minutos, yo entonces pudiera atender 6 pacientes por hora. Yo te voy a añadir una cosita. Ajá. Los pacientes pueden ser que todos sean tratados de la misma, es decir, puede ser todos son mamas, todos son próstata en un servicio. Pero cada paciente tiene un inmovilizador Sí, diferente porque el tratamiento de radioterapia es personalizado. así es. Entonces, en los tiempos de entrada, posicionamiento, estos son tiempos estimados relativamente cortos, puede ser inclusive más, porque dependerá de cada caso, cada paciente. O sea, en Claro. promedio tal vez sean esos los tiempos, pero yo creo que los números pueden ser inclusive mayores. Sí, 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 sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y ojo, esto también es y muy válido que lo mencione, profe, porque ¿qué ocurre? Estos 10 minutos estamos suponiendo muy bien, algo muy bien optimizado, pero recuerden ustedes una cosa, y hace poco nos lo comentaba un físico, nos decía, bueno, no, lo que pasa es que en un determinado servicio los montan y los bajan, los montan y los bajan rápido. No, no, es que, ojo, la medicina del hoy y la medicina que estamos buscando de hacer las cosas bien es la medicina personalizada, es la medicina de precisión, es una medicina en donde lo más importante sea entender que ese paciente es único y que tenemos que darle la mejor calidad de atención, sea que estemos en un ambiente público o sea que estemos en un ambiente privado. O sea, el objetivo aquí, más allá de cualquier cosa, es que si nosotros entendemos cómo funciona la radiación y comprendemos las implicaciones que tiene el hecho de un mal posicionamiento, de una mala reproducibilidad en el tratamiento, porque bueno, coloco al paciente más o menos o tomo un valor promedio de shift y después no vuelvo a verificar más nada. O sea, todo ese tipo de malas prácticas con poca estadística nos arroja es un mal tratamiento. Entonces, si queremos tener un buen tratamiento, tenemos que partir del hecho de que más que el volumen en la atención del paciente, es que sí, podemos atender cada vez mayor cantidad, pero siempre con el tema de la calidad de por medio, ¿no? Ok, entonces, obviamente, bueno, nosotros podemos tener varias consideraciones. Ojo, y aquí quiero aclarar el tema muy importante de la carga de trabajo va en términos de gray por semana. Ojo con esto porque si yo cambio de 3D conformada, por ejemplo, al tema de IMRT o VMAT, yo voy a entregar una mayor cantidad de unidades monitor. Yo voy a tener el disparo por más tiempo, ¿no? Es decir, yo voy a incrementar la cantidad de unidades monitor. Sin embargo, la cantidad de dosis que yo voy a dar por tratamiento y obviamente al paciente es en promedio, es exactamente la misma que si yo estuviese dando la conformada o muy, muy similar. Es decir, estamos hablando de que la dosis por fracción está en ese mismo rango. Lo que va a cambiar, y esto es muy importante, sí, tener en consideración, es justamente lo que después vamos a ver, que tiene que ver justamente con el tion o la relación que va a tener allí. Por eso es importante considerarlo. Pero antes de pasar a eso, carga de trabajo extrema, es decir, yo puedo hablar perfectamente, por ejemplo, de fracciones, por ejemplo, de 2 Gray, entendiendo que pudiera yo tener algún paciente, Omar, que hago una irradiación única, una emergencia, una columna, por ejemplo, y voy a hacer mayor cantidad de Gray. Sí, evidentemente sí, pero bueno, la consideración que normalmente se hace en términos globales para el levantamiento es, bueno, considerar una carga de trabajo extrema en donde yo me permita a mí, por ejemplo, establecer casos máximos, ¿no? Casos en donde yo pueda decir, mira, yo puedo atender hasta 100 pacientes en un turno de 8 horas. Eso generaría, bueno, una cantidad, digamos, de tiempo de ocupación particular, asumiendo, por ejemplo, 2 Gray por fracción, equivaldría a los 200 Gray por día. Si lo multiplico por 5 días, me daría los 1000 Gray por semana, ¿no? Y eso obviamente asumiría esa validez en el cálculo inicial o en la estimación inicial que arroja el NSRP 151. Fíjate, una pregunta que tengo acá. Ajá, Tú hablas de 100 pacientes
por día un turno de 8 horas. Sí, esto es A mí ese extraordinariamente número me llama la exagerado. atención porque los números que manejamos acá, Ajá, para dar una referencia, están en el orden de 40 sí, pacientes por día. Sí. sí, O sea, 100 pacientes en 8 horas da un tiempo por paciente que me parece absurdo. extraordinariamente bajo. Así es, así es. Por eso O sea, lo que quiero demostrarles es que, fíjense, si nosotros consideramos esa carga de trabajo de 1000 Gray por semana que nos arroja el NSRP 151 y estimamos que yo voy a entregar una dosis promedio de 200 Gray por día, bueno, hey, eso lo que significaría es que yo tendría que atender a 100 pacientes por turno. ¿Sí? O sea, para darles 2 Gray por cada uno de los pacientes. Si yo doy 2 Gray por fracción, para poder llegar a esos 1000 por semana, solamente con, por ejemplo, en este caso, estamos considerando todos inconformados, fíjense que estamos hablando de 100 pacientes por día, por turno, y un turno de 8 Por, horas. o- por 8 horas. 8 horas, exacto, en un turno combinado. En muchos de nuestros países, como bien ustedes nos acompañan, trabajan en turnos de 7 a 1, de 1 a 7, en turnos de 8 a 2, de 2 a 6. Entonces, claro, en estas jornadas laborables, obviamente todavía se reduce aún más la cantidad de pacientes que yo puedo atender por turno, ¿sí? Pero, Una, ajá, disculpa, una acotación. sí, Puedes pensar en 2 turnos de sí, 8 horas y reparte los 100 pacientes ahí. Y, y la carga de trabajo por turno no llegas a los 1000. exacto, nunca vas a llegar a los 1000. Es que eso lo vemos en la literatura. Ahí quiero para que el público que nos escucha Bien, no entre en confusiones. La carga de trabajo es para un periodo de trabajo de 8 horas, o 7 o 6, pero es para un turno, por decirlo de alguna manera. Y la dosis total entregada en un día por un acelerador que opere con 2 turnos, pues será el doble de carga de trabajo. Pero esa no es la carga de trabajo. La carga de trabajo siempre es referida a un turno laboral. Porque los cálculos de blindaje, igual que todo lo que tiene que ver con la dosimetría, es para que los humanos nos podamos defender de los efectos de las radiaciones ionizantes. Entonces, bien, todo tiene que obedecer a la presencia de un ser humano en una determinada localización con respecto al equipo donde se hace radioterapia. Por razón de eso es que se ponen turnos de 8 horas, porque se supone que laboralmente es el tipo de turno más extendido. Pero si uno pudiera hacer los cálculos suponiendo que los turnos son de 6 horas. Pero aquí hay otro punto que quiero que le quede muy claro a la audiencia, es ujú. que si se hacen 100 pacientes en 8 horas, todos los tratamientos están malos. Claro, totalmente, así es. Porque es el paciente entró, lo pusieron de cualquier manera, le lanzaron radiaciones y lo sacaron de cualquier manera. Y eso no es lo que debe ocurrir. Lo que debe ocurrir es que el tratamiento tome el tiempo que amerita que tiene que tomar. claro, Y claro. eso es lo que determina las cargas de trabajo. Exacto. Independientemente de que el NSRP sugiera un valor de 1000 Gray por semana. Sí, A lo mejor podrá ser mejor usar 1500 o 800. Es cuestión de que se estime bien la carga de trabajo. Pero es, si no hay una manera de estimarla, tomemos una referencia y esa referencia de 1000 Gray creo que está mejor, es así. mejor, mejor imposible. Sí, porque mire, yo lo estuve revisando en varios artículos y veíamos, por ejemplo, el hospital de Boston de cáncer. Y el hospital de Boston de cáncer manejaba 465 Gray por semana. O sea, en su estimación completa. Ojo, también es verdad que dentro de esos 1000 Gray yo también pudiera decir, bueno, mira, no son 100 pacientes, son 80 y todavía los otros 200 Gray por semana lo asocio a controles de calidad semanales que hacemos. Sería una exageración, pero también puedo incluir evidentemente lo que correspondería allí. Cuando tú haces la estimación de la cantidad de horas al año de que hacemos de control de calidad, evidentemente esa fracción es muy pequeña, es algo así como el equivalente a una cosa ridícula como 20, 17 Gray por semana. O sea que realmente suponer 800 o 900 o 1000 ya incluiría, por supuesto, valores que estarían
considerando lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de aseguramiento de calidad, ¿no? Entonces, obviamente, estaríamos incluyendo allí ya todos esos factores. Entonces, fíjense que ya viendo, entonces desde este lado, ya hemos visto la tasa de dosis instantánea, lo que medimos con nuestro detector, ¿sí? De manera tal de que medimos esa cantidad de microsievert hora y considerando la carga de trabajo, entonces, bueno, evidentemente el siguiente paso natural es primero considerar, por ejemplo, qué tipo de barrera es a la cual yo voy a evaluar, ¿no? Es decir, si es una barrera primaria o secundaria, entender, y esto es importante para todos quienes nos están viendo, que, por ejemplo, si yo tengo una determinada barrera, a pesar de que, no, es que aquí tiene como un timeline esta exposición, pero fíjense, a pesar de que yo tenga un haz de radiación que va a dirigir, bueno, vamos a considerarlo, no importa, en esta vista lateral. A pesar de que yo tengo esta consideración en que el haz de radiación va a venir en esta dirección y la consideración de la barrera primaria tiene un ancho particular, este resto, este pedacito que ustedes ven de techo, por ejemplo, corresponde a barreras secundarias, ¿sí? Es decir, a pesar de que están en la misma dirección hacia donde apunta el haz de radiación primaria, estas serían barreras secundarias y esta que está aquí sí sería una barrera primaria, ¿sí? Lo mismo ocurre obviamente en cada una de las paredes. Yo tengo aquí barrera primaria, tengo un pedacito secundaria y secundaria, barrera primaria, secundaria y secundaria. Entonces, ¿para qué me sirve a mí esto, Omar? O sea, ¿de qué me interesa a mí que yo sepa si es primaria o secundaria? Bueno, lo importante aquí es definir primero que entendamos que, bueno, vamos a tener 4 barreras primarias que son fundamentales. Es decir, los laterales, techo y piso. Esas son las 4 barreras que yo voy a tener de manera natural, de manera primaria, hacia donde yo puedo apuntar. Por supuesto que el gantry apunta a 360 grados, pero bueno, evidentemente las barreras hacia donde yo voy a hacer incidir en la radiación son estas 4. Por eso yo tengo, bueno, este a 270, a 90, a 180, a 0. En esta consideración que yo coloqué aquí, no incluyo el piso porque sencillamente, aunque podemos apuntar al piso, en este caso particular estamos asumiendo un búnker que se encuentra en planta baja y que no hay, para el cual no hay, ¿cómo se llama? No existe, digamos, un sótano o un piso abajo. Entonces, como no hay piso abajo, obviamente no tenemos incluido ese tema de la red primaria. Pero ¿para qué me sirve también considerar esto? Y aquí es un punto clave en el tema del levantamiento radiométrico. Porque fíjense ustedes que en el caso de las barreras primarias, yo estoy considerando el haz de radiación haciéndolo incidir directamente sobre la barrera. Es decir, para yo poder hacer ese tipo de evaluación, yo necesito entonces considerar o colocar, por ejemplo, mi equipo en una posición como esta que está aquí. Es decir, yo coloco o apunto el acelerador directamente con el campo lo más abierto posible, es decir, sin colimación, lo cual representaría un campo de 40 por 40 y lo voy a apuntar entonces en la dirección que yo voy a evaluar, es decir, a cada una de las paredes, al techo y si tienen que evaluar el piso, obviamente hacia el piso. De esta manera, nosotros hacemos la evaluación de ese haz de radiación primario. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de la evaluación o de la consideración que nosotros tenemos para las barreras secundarias? Que la barrera secundaria no hay, el haz de radiación no va a incidir directamente sobre la pared o sobre la puerta, sino que va justamente la radiación que va a chocar allí es radiación de dispersión o por dispersión y la radiación de fuga del cabezal. Entonces, evidentemente, yo debo tener en consideración, lo mismo como les comentaba con el caso de la puerta, yo debo tener en consideración todos estos aspectos. ¿Para qué? Para poder entonces establecer o organizar o ponderar adecuadamente cada una de esas barreras.
Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros partimos del hecho de que un levantamiento radiométrico es esa verificación experimental, sistemática, en donde vamos a evaluar esa integridad, esa efectividad del blindaje en la instalación, bueno, evidentemente yo necesito ver cómo son esos niveles de atenuación de la radiación. Ahora, ¿a qué voy yo a evaluar o contra qué voy a evaluar? Justamente con los niveles calculados en el diseño teórico. Es decir, debo garantizar la seguridad, bien sea de los trabajadores ocupacionalmente expuestos o en el caso del público o incluso hasta de los pacientes cuando se encuentran fuera de la sala de tratamiento, que no tienen por qué recibir una dosis de radiación adicional a lo que ya van a recibir dentro de su tratamiento. Entonces, si nuestro objetivo es cumplir justamente con esas tasas de dosis, bueno, por supuesto, ¿a qué tasa de dosis nos referimos? Es decir, cuando nosotros hablamos de que yo debo buscar o de comparar, cuando comenzamos este conversatorio, hablábamos de que, bueno, yo necesitaba poder, una cosa era lo que medía con la tasa de dosis instantánea y otra lo que yo iba a calcular y a comparar, precisamente tiene que ver con los objetivos de diseño. Y estos objetivos de diseño, fíjense ustedes que tienen unas particularidades, tienen unos límites, tanto para áreas controladas como para áreas no controladas, ¿no? Y esto va muy en relación, esos 0,1 milisievert por semana, es decir, si yo multiplico eso por las 50 semanas, ustedes observarán que estamos hablando de los 5 milisievert al año que tengo o que considero para el caso de las controladas, ¿sí? Esto para este punto. Y observen que si multiplico ahora estos 0,02 milisievert por semana, lo multiplico por 50, estamos entonces obteniendo esos 5 por 2, 10, ese 1 milisievert al año, ¿sí? Que es la consideración que tendríamos para los miembros del público. Entonces, esto es importante porque realmente este va a ser mi punto de partida o mi punto de comparación en términos de lo que yo realmente voy a evaluar. Es decir, a partir de lo que obtuve, de lo que medí a partir de la tasa de dosis instantánea, ahora yo voy a evaluar justamente, voy a calcular para poder obtener esto. Y es justamente lo que comentamos aquí, ¿no? Este valor no se mide directamente, se calcula a partir de esa tasa de dosis instantánea y por supuesto, entonces, teniendo en consideración los aspectos que estamos empezando a esbozar dentro de la fórmula. Ya vimos que esto es lo que yo mido efectivamente con el equipo. Fíjense que la carga de trabajo o este workload tiene que ver con una estimación en términos de la cantidad de gray por semana o por semana, así que yo voy a considerar, por lo tanto, esto es una estimación, ¿sí? O si tengo datos reales, por supuesto, en mi instalación, evidentemente ya no será una estimación, sino que provendrá de la estadística particular que tengo en mi institución. Y luego, entonces, voy a comprender, y es justamente lo que quiero ahorita aquí que el profesor Miguel nos comparta, tiene que ver con el sentido del NSRP, donde distingue de un valor allí que donde mencionamos la dosis promedio semanal y esta dosis promedio en una hora a cualquier hora, profe. Vamos a hablar un poquito de eso. A ver, Bueno, ¿qué? Ajá, la que tiene representada ahí es la dosis promedio en una semana. así es. Cualquier semana Ujú, de las 50 semanas del año. O ok, sea, eso es lo que se entiende como dosis promedio. De ese factor que está allí, hay que dejar claro si quieres yo puedo poner una lámina que tengo eso mismo dale, 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 eh, dale. déjame una manera de, ya, ah, a ver si me deja compartir la Sí, máquina. está Yo compartiendo, creo, sí, yo creo, yo creo que ahí no hay problema, ¿no? está empezando ahí, todavía no nos aparece la Y pantalla. después, digamos, yo estoy recibiendo bien todas las cosas, pero esperemos que a la inversa me salga bien. Bueno, se está demorando un pelito, pero vamos a ver qué puede salir. Bueno, para ir comentando la dosis instantánea, creo que no voy a poderlo hacer.
Me está dando los problemas. Ay, lo Ah, de la vez pasada. Ahí está, ahí está, ah, ahí está, ahí ahí está. está. Bueno, vamos a ver qué nos deje funcionar. Bueno, esta misma lámina lo que tiene, no, está dándome el mismo problema. Yo es algo que no puedo resolver, entonces voy a dejar de compartir y trataré de explicarlo con, ay, con mis propias palabras. Pasa que, ajá. Bien, eh, si quieres puedes colocar la lámina Sí, que tú tenías. vuelvo a poner ese entonces. Ajá. En principio, la razón de ser de las mediciones de las tasas de dosis instantáneas es porque lo que se pretende hacer con el levantamiento radiométrico es evaluar las barreras. Las barreras pueden haber salido bien porque tienen las dimensiones correctas, espesores, materiales, pero aunque tengan los materiales correctos, hay una parte de ejecución de la obra que puede haber dejado, en el caso de las barreras de concreto, eso ocurre o puede ocurrir, puede haber burbujas, cavidades, donde no hay la misma densidad de material y por lo tanto el blindaje que puede ofrecer la barrera se ve afectado. Entonces la razón por la cual cualquier búnker tiene que tener un levantamiento radiométrico es precisamente comprobar el estado de las barreras, tanto en su geometría, su tamaño, como en el comportamiento de los materiales que tiene la barrera. Nunca representa la realidad de dosis que ocurre en ese punto donde se está haciendo la medición. Perfecto. Y una de las razones fundamentales por la cual eso es así es porque en el caso de la aplicación en barreras primarias, que es lo que, bueno, esta expresión que está mostrada en la lámina puede ser utilizada para, se usa para barreras primarias, es una expresión un poquito más complicada si se quiere, pero que tiene las mismas ideas que en el caso de las barreras secundarias. Esa expresión ahí está colocando, cuando se hace la medición, como ya bien lo mencionó Omar, el haz de radiación se dirige totalmente sobre la barrera primaria y se hace la determinación de la dosis, la tasa de dosis instantánea. Muy bien, pero esa en la realidad del uso del acelerador, del uso del búnker, esa Ujú. barrera primaria no es utilizada el 100% del tiempo. Es Exactamente. decir, el gantry, cualquier tratamiento es dado en arcos que tienen longitudes de arco diferentes y eventualmente las barreras, inclusive en tratamientos conformados 3D, las barreras no se utilizan de una manera directa todo el tiempo. Entonces, si uno toma en cuenta todo eso, hay un factor de uso de la barrera que hay que tomar en cuenta siempre. Ok, En las casos, o sea, es considerar que obviamente si yo tengo cuatro barreras principales o cuatro barreras primarias, bueno, yo pudiera asumir, digamos que puedo estar disparando para cada una de las barreras en la misma proporción, ¿no? O en la sea, misma proporción. Pero seguro que no es el 100% del tiempo. es No, así, es así, no o hay un sea, 100% de uso. Hay un exacto, reparto que de una manera razonable se toma que sea una cuarta parte de uso para cada una de las barreras primarias y eventualmente pueden ser factores de 0,25, pero puede haber factores de 0,30, etcétera. Pero siempre son factores menores que 1. Entonces, ya la tasa instantánea de dosis se ve para estimar la dosis promedio por semana, y yo creo que la forma de expresarse es valiosa aquí. Cuando uno habla de tasa de dosis, uno dice, eso es dosis por unidad de tiempo. Entonces, si a mí me sacan cualquier otra cantidad que también es dosis por unidad de tiempo, que me cambien a horas, semanas, días, años, ujú, me están hablando de una tasa de dosis. ujú, Es una forma equivocada de hablar. eso, La dosis promedio por semana depende de la tasa de dosis instantánea, depende de la carga de trabajo, que es una dosis por semana, ¿ok? Depende del factor de uso que tenga la barrera primaria, porque repito, esa expresión es para
el caso de barreras primarias, y eso está dividido por la tasa de dosis que está suministrando el equipo. Ahí sí es una tasa de dosis. O sea, ¿por qué aparece dividiendo la tasa de dosis? No me estoy refiriendo aún al otro factor que está ahí, que es el T, que también es importante, pero por lo pronto está dividiéndose por la tasa de dosis, porque esa dosis que se está entregando a la semana, lo cual está metido en la carga de trabajo, depende de la dosis que está otorgando el acelerador para esa entrega de dosis al paciente en el isocentro. Ok, entonces fíjense que tenemos, entonces voy a puntualizar esto porque tengo una lámina donde podemos aclarar eso más fácilmente para la audiencia para que lo vean con la fórmula. Tenemos este factor de uso, tiene que ver con qué, cuál es el factor de uso que yo le doy a la barrera, es decir, del 100% del tratamiento, yo no siempre estoy disparando en una sola pared, es decir, yo dispararé, bueno, un cuarto del tiempo en una pared, otro cuarto allí, otro cuarto. Que eso puede ser que a veces sea 0,26, 0,32 y ser, sí, puede haber una combinación distinta, evidentemente, pero un promedio adecuado es esos 0,25. Para cerrar ese punto del factor de uso y pasar entonces luego a explicar lo de la tasa de dosis del equipo, fíjense que hay un factor de uso que tiene que ver, que es muy distinto, que es para el tema de la barrera secundaria, profe. Y es que me da que el factor de uso para las barreras secundarias es de 1. Bueno, pero eso tiene su explicación también. Ajá. Eh, las contribuciones a la barrera secundaria de radiación son dos fuentes de radiación las que contribuyen a la radiación que llega a la barrera secundaria. Una es la dispersión que produce el paciente, que es importante, Uh-huh. pero no es la más importante frente a la otra fuente que llega allí, que es la radiación de fuga que proviene del cabezal. O sea, mientras el equipo esté disparando, no importa hacia dónde esté disparando, no importa hacia dónde esté disparando, en, en casi cualquier dirección está ocurriendo radiación de fuga del cabezal, que es normalmente es un factor, normalmente se propone un número de un factor 1000 inferior a la que sería de las primarias. O Claro. sea, en intensidad Intensidad. es menor, Claro, claro. bastante menor, pero comparativamente a la radiación por dispersión del paciente es muy importante. De hecho, es más importante casi siempre. Sí, es la más importante. Entonces, es la más importante. Entonces, eso ocurre mientras esté encendido el acelerador, mientras esté otorgando dosis al paciente y por lo tanto no depende de hacia qué barrera esté apuntando en términos de barreras primarias, esté Uh-huh. apuntando el haz principal del acelerador. Entonces, el factor de uso, las barreras secundarias siempre están recibiendo radiación. Eso. Entonces, por esa razón es que, por supuesto, el factor de uso de esas barreras secundarias es igual a 1, porque estamos considerando que sin importar a que yo disparo un 25% para allá, 25% para allá, 25% para allá, 25% para abajo, siempre en cualquiera de esos disparos, en la barrera secundaria está recibiendo de manera continua radiación dispersa y radiación de fuga. Que viene con diferentes angulaciones dependiendo hacia dónde está el cabezal, por supuesto, pero siempre hay estas contribuciones. Ahora bien, fíjese que usted mencionaba dentro de nuestra formulita el tema de la tasa de dosis del equipo. Y aquí es justamente una relación muy importante en donde nosotros correlacionamos la carga de trabajo y esa tasa de dosis del equipo. Es decir, qué tan rápido yo estoy entregando la cantidad de Gray, primero la cantidad de unidades monitor por minuto, y luego entonces poder llevar comparativamente esos Gray por minuto a Gray o a Gray por hora, por ejemplo. Es decir, fíjense ustedes, de esta fórmula, lo que nosotros conocemos como este W o esta carga de trabajo relacionada con esa tasa de dosis del equipo, nosotros la vamos a mencionar o ustedes van a poderla conseguir en muchos de los artículos científicos como ese tiempo del haz encendido o ese T-on, ¿no? On de encendido en inglés,
y tiene que ver con justamente esa relación, es decir, esa relación que hay entre la carga de trabajo, es decir, la cantidad de gray por semana que yo entrego, dividido con respecto a la cantidad de gray por hora que yo estoy dando, me va a dar entonces una relación de cantidad de horas por semana. ¿A qué se refiere con esas horas por semana? Bueno, a la cantidad de horas que yo tengo encendido el haz de radiación en una semana para poder cubrir con esa carga de trabajo que yo he estimado. ¿Sí? Ahí te Ah, atajo para ¿sí? decir algo. ¿Sí? Y ese número nunca da 40 horas. Exacto, por supuesto. Ese número es un Validísimo. número Muy bien. significativamente inferior a 40 horas. Pueden Exactamente. ser 2 horas y algo. En fin, 3 horas, sí, depende de cómo depende. sea la carga de trabajo. Depende de cómo sea la carga de trabajo. Para el mismo equipo que pueda producir la misma tasa de dosis, depende de la carga de trabajo. Pero es muy por debajo de las 40 horas. De manera Exactamente. tal que en esa dosis promedio semanal Ujú. no puede haber una cantidad que te esté expresando algo así como tomar la dosis instantánea y multiplicarla por el número de horas. Hay Claro, un número de horas efectivo claro. que por semana que son las que esa dosis instantánea está ocurriendo. Es decir, entonces lo que usted nos está diciendo es que si yo tomara en consideración la tasa de dosis instantánea y la multiplicara por 40 horas a la semana y quisiera comparar eso o con el límite semanal o la multiplicara por 2000, por ejemplo, que serían las 40 horas por semana por las 50 semanas del año, si lo quiero llevar al tema anual, estaría diciendo que durante las 40 horas de trabajo el equipo estuvo encendido. O sea, yo llegué a las Exactamente. 6:50 de la mañana, prendí el equipo y lo dejé prendido. Y mientras esté encendido, llego, posiciono al paciente, lo bajo de la camilla, meto al otro, bajo al siguiente y así voy, ¿no? O sea, durante todo el día, las 8 horas completas, he estado disparando el equipo, cosa que evidentemente, como muy bien usted lo dice, sabemos que no es real. Es decir, que de las 40 horas de trabajo que puede tener un trabajador ocupacionalmente expuesto, bueno, el haz encendido estará rondando, dependiendo, por supuesto, tanto de la carga de trabajo como de la tasa de dosis del equipo, estará rondando algo así entre las 2 y las 3 horas, o entre las 3 horas y media máximo, ¿no? Dependiendo justamente de todos esos factores. Pero definitivamente es un factor, como ustedes pueden ver, muchísimo menor al factor de las 40 horas que tenemos dentro de la jornada laboral completa de un trabajador. Entonces, bueno, ya de esa manera, fíjense que ya estaríamos cumpliendo, vimos el IDR, lo que medimos, la carga de trabajo, el estimado, el factor de uso considerando las diferentes áreas hacia donde disparamos, luego esta tasa de dosis del equipo, que tantas unidades monitor por minuto entrego que finalmente me va a dar una correlación de Gray por hora, y luego tengo entonces para cerrar finalmente este factor T que conocemos como el factor de ocupación. Fíjense ustedes que el factor de ocupación, profe, si usted bueno, cuando hemos revisado el NSRP 151, no aparece de manera taxativa, de manera explícita en la primera ecuación que podemos observar en el capítulo 3 del NSRP, sino durante todo el documento y sobre todo en los ejemplos explicados y en el área donde se explica el levantamiento radiométrico, tanto en el NSRP como en el SRS 47, se explica que para poder considerar el levantamiento radiométrico o esa evaluación del blindaje, yo debo entonces poder evaluar qué es lo que ocurre con el factor de tiempo o con el factor de ocupación. Es decir, yo debo considerar como la fracción de tiempo que se espera que un único individuo, el más expuesto de los individuos, esté presente en el área que se va a proteger. ¿Por qué? Porque la evaluación del blindaje no es nada, o sea, yo no es que estoy revisando el blindaje para proteger el ambiente, yo quiero proteger a la persona, y mucha atención con esto, al individuo, ¿sí? A un único individuo que vaya a ser el más expuesto, o sea, a la persona que esté detrás de la barrera, ¿sí? Sí, eso es así. Entonces,
¿Qué pasa? Si nosotros evaluamos, bueno, por supuesto yo tendré, dependiendo de la evaluación que tenga, por ejemplo, yo puedo clasificar la ocupación dependiendo de la cantidad de horas por semana que una persona pueda estar, por ejemplo, en un almacén o en un área de cuarto eléctrico, un pasillo que da de cuarto eléctrico o en el techo, por ejemplo. Si yo tengo que la ocupación es muy infrecuente, menor a lo que pudiese ser una hora por semana, entonces, bueno, será una fracción de 1 entre 40. Si yo veo o puedo determinar una ocupación parcial de un área en donde pudiera haber una persona el cuarto del tiempo, o sea, 10 horas por semana, ojo, y esto es muy importante, recuerden por qué hemos considerado este caso tan particular, es decir, factor de ocupación, fracción de tiempo que un único individuo, el más expuesto, vaya a estar presente para ser protegido. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo que una persona pudiera ocupar un determinado espacio 10 horas por semana, ojo, teniendo en consideración luego, bueno, la cantidad de semanas en el año que tenemos, es decir, esas 50 semanas. Esto pudiera ser muy, muy radicalmente distinto, ¿no? Porque yo pudiera decir, bueno, mira, tal vez en una semana una persona en un almacén, por ejemplo, porque están haciendo inventario, ocupe 5 horas a la semana, pero bueno, el resto de las semanas del año ocupará 1 hora, ¿no? Entre entrar y salir, por mucho tiempo que demore, demorará minutos. Entonces, lo mismo pasa con las barreras secundarias. Yo le puedo ir asignando determinados valores dependiendo justamente de esa, ese factor de ocupación, ese valor que yo estimo que efectivamente la persona va a encontrarse. Entonces, fíjense cómo de esta manera, y ya concluyendo, pues en aras del tiempo, fíjense cómo tenemos la tasa de dosis instantánea que medimos, tengo este T-on o este tiempo de gas encendido que correlaciona el factor o la carga de trabajo versus la tasa de dosis que me entrega el acelerador, obviamente evaluándolo, correlacionando con el factor de uso y con el factor de ocupación. Punto importante, que aquí no lo expliqué en el momento que hablamos de barreras secundarias. Fíjense ustedes que para el caso de la barrera primaria, hablamos de el haz de radiación dirigido directamente sobre la barrera, tamaño de campo máximo, listo, ahí no hay nada. Ahora, barrera secundaria, lo explicó muy bien el profesor Miguel. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer de este lado que la vamos a ver bien, si yo tengo esta como barrera primaria, todo esto que estoy rayando acá, a mí me interesa evaluar esta barrera secundaria y esta barrera secundaria. Sobre ella no va a incidir el haz de radiación directo. Por ello, yo voy a seguir colocando mi campo máximo, un campo sin ningún tipo de colimación, campo máximo de apertura, pero voy a colocar ahora entonces un phantom, un medio dispersor. ¿Por qué? Porque yo quiero evaluar, bueno, lo que va a dispersar el equivalente a un paciente, más, como bien lo comentaba el profesor, la radiación de fuga. Siendo la radiación de fuga lo máximo que va a contribuir con el valor que nosotros vayamos a registrar. Pero bueno, en aras de mantener, digamos, la seriedad o sí, el detalle de considerar la barrera secundaria, bueno, vamos a contribuir entonces, vamos a evaluar manteniendo, por supuesto, la distancia a 100 centímetros, si esas han sido las consideraciones que hemos tenido, es decir, al caso del isocentro. Entonces, bueno, vamos a tener con este tamaño ampliado, vamos a poder hacer las diferentes evaluaciones, ¿no? Que nos permite justamente evaluar tanto en barreras secundarias como en barreras primarias. ¿Sí? Fíjense ustedes aquí, por ejemplo, barrera primaria aquí a nivel de techo, barrera secundaria a nivel de techo, barrera secundaria lateral, barrera primaria lateral, aquí una barrera secundaria, un pasillo de tránsito. Todos y cada uno de estos factores tienen que ver justamente con esa correlación, con esa evaluación. Una ¿Sí? acotación. Todas esas mediciones de barrera secundaria son tasas de dosis instantáneas. Así es. Todas. En la Todas. expresión para evaluar un levantamiento radiométrico completo, como es el que debe hacerse, que hay que evaluar barreras primarias y secundarias, hay que evaluar el búnker completamente, supone que se tiene que hacer
en dos etapas. Una etapa donde se dirige las primarias, algunas de las barreras primarias, y se hace una evaluación en todas las barreras, en esa barrera primaria en concreto, y en todas las barreras secundarias, Ujú. con el haz dirigido en eso, cuánto es la tasa de dosis instantánea. No solamente las secundarias que son laterales Por supuesto, a la barrera primaria a la que se está sino todas, dirigiendo las primarias, sino todas también. claro. Y esa medida es sin colocar ningún elemento dispersor de las primarias. Ujú. Ahí que se está evaluando cuando se hace se mide una tasa de dosis instantánea en una barrera secundaria. La, el componente debido a la radiación de De fuga fuga, y nada más. exactamente. La medición se tiene que repetir, no para evaluar la barrera primaria, porque ya con la tasa de dosis de barrera primaria ya se tiene todo lo necesario para haber evaluado la barrera primaria. Pero la medición de la secundaria tiene que repetirse ahora colocando un elemento dispersante del haz primario en las mismas condiciones de haz primario y medir otra tasa de dosis que ahora tiene dos componentes. La misma fuga de antes Ujú. y la que viene por radiación dispersa por el elemento dispersante que se ha colocado. Así es. Y la expresión que el NSRP 151 da para eso, para estimar la dosis promedio semanal, incluye las dos mediciones de tasa de dosis primaria. Perdón, de tasa de dosis instantánea que tengamos en la barrera secundaria. Así Las es. dos. Y el levantamiento según lo establece la normativa o la norma que está bien escrita y a la cual se le dedica todo un capítulo en el NSRP 151, tiene que efectuarse de una manera completa. Ujú. Si haciendo el levantamiento, quien lo hace encuentra que, por ejemplo, aparecen situaciones anómalas en cuanto a las barreras primarias, Ujú. que bajo un análisis como el que ya hemos contado hoy, da que hay una anomalía, pues ya eso está imponiendo una necesidad de resolver esa situación. Así es. Entonces, a lo mejor puede no continuarse haciendo todo el levantamiento completo. Claro. Pero si no se observa una anomalía, hacer solamente un levantamiento radiométrico con las barreras primarias no es el protocolo a Claro. seguir. Claro. Estamos Eh, hablando del deber ser, correcto. el deber ser es ese. Lo mismo que el deber ser no es meter 100 pacientes en 8 Exacto. horas Exacto. porque no los vamos a tratar bien a ninguno de ellos. Así es. Eh, Aquí es lo mismo. Para poder hacer una evaluación del búnker, eh, me voy a referir a una cosa que puede ocurrir. Eh, las barreras secundarias suelen ser de menor espesor que las barreras primarias. Ujú. Entonces, de alguna manera, el batido del concreto es más fácil en la barrera primaria que en la secundaria. Sí, Hay más espacio sí, claro. para asegurarse de que los gases que se producen de alguna manera puedan salir antes de que el concreto frague lo que tiene que ocurrir. Ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, en las secundarias si es más difícil? Bueno, que a lo mejor quedan burbujas Ujú. en la secundaria. O sea, hacer un búnker no es levantar una casita, es Sí, hacer las cosas estructuralmente bien y además, desde el punto de vista de protección radiológica, también bien. claro, Entonces, entonces, todas las barreras tienen que ser evaluadas. No puedes decir, no, es que evaluar las primarias está bien. claro, por Entonces, supuesto, tenías prisa, amigo. No se puede hacer de esa manera. Hay que hacerlo todo. exacto. Esto es muy, muy importante y sobre todo a mí lo que me gusta es las conclusiones a las cuales llega incluso el documento del SRS 47 donde dice, bueno, una vez que tú evalúas el levantamiento radiométrico, pueden haber, vamos a suponer el caso en donde una de las barreras no cumple, ¿no? Aquí hay varias opciones. La primera de ellas es, por supuesto, aumentar el blindaje. Sin lugar a dudas, bueno, si hubo alguna falla en el blindaje por alguna razón, aumentar la cantidad de blindaje va a disminuir el nivel de exposición que yo voy a tener del otro lado. Eso está claro.
Pero luego también argumenta dos puntos que para mí son importantísimos y tienen que ver con las restricciones de las áreas. Es decir, yo puedo imponer un nivel de restricción porque, por ejemplo, nadie va a estar parado detrás de una pared, detrás de la puerta de acceso al acelerador, al búnker del acelerador. O sea, una persona, la misma persona, la más expuesta, no va a estar ubicada 8 horas de trabajo, las 5 días de la semana, las 50 semanas, detrás de la puerta, apoyado sobre la puerta. Eso no va a ocurrir. Entonces, hay restricciones, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la puerta, donde yo tengo interlock, puedo tener señalizaciones, etcétera, en donde supone que yo puedo tener ese tipo de limitaciones y eso ayudar a disminuir lo que pudiese ser esa valoración o ese factor de ocupación. Y con ello, a pesar de que la tasa de dosis instantánea yo la vea un poco alta, bueno, efectivamente con estos factores de ponderación, yo voy a tener la consideración lo más real posible. O sea, lo que quiero que veamos es nuevamente que no se trata de evaluar la tasa de dosis instantánea, y con esto quiero que cerremos esto en la idea, sino que a partir de la tasa de dosis instantánea y con todas estas consideraciones que hemos hablado hoy, es que yo voy a llegar a una conclusión final. Entonces, bueno, esa conclusión final irá de la mano de los factores que yo he estado determinando. A mí me gusta mucho cuando hablamos de esto, sobre todo cuando es el diseño del búnker, es que en los búnkers, cuando están hechos desde cero, maravilloso, ¿no? Podemos construir a nuestras anchas e imaginarnos el futuro más prometedor que querramos. Pero el problema está cuando ya tengo un búnker y tengo que acondicionarlo a un nuevo equipo, por ejemplo. En esos casos, son casos más difíciles y que suponen muchas veces, mira, el terreno es un terreno inestable o es un terreno que tiene un nivel freático muy alto o es un área donde hay mucha vulnerabilidad desde el punto de vista sísmico, hay mucho movimiento. Es decir, pueden haber algunas restricciones del entorno o del propio búnker inicial que ya se tiene que suponen una restricción para el diseño del búnker. Entonces, bueno, yo podré decir, mira, en ese búnker solamente podemos atender hasta tanta cantidad de pacientes bajo estas condiciones. Es decir, es lo mismo a un puente. Yo puedo diseñar un puente maravilloso y decir, mira, el máximo peso que soporta ese puente es de 80 toneladas. Bueno, Mar, pero yo quiero poner 100 camiones cada uno con 1 tonelada. No puedes. Solamente podrán estar encima del puente, bueno, 80 camiones de 1 tonelada, pero 81 camiones no se puede porque el límite es 80. Entonces, entender que pueden haber restricciones por parte de lo que ya se dispone y que pueden haber restricciones que yo impongo dependiendo del flujo de trabajo que vamos a desarrollar, ¿no? Así es. Ahí entra también consideraciones de costo, porque por ejemplo, Así es, muy bien, claro. si yo quiero considerar un búnker subterráneo, ahí hay el problema del nivel freático, ¿no? Es el Por problema supuesto. severo. Y ahora, Sí. pero hay una pregunta que es importante. ¿Con qué frecuencia aparecen los problemas con el nivel freático? Bueno, aparece porque no son extraños los búnkers, al menos algunos búnkers aquí en Venezuela, donde el nivel de entrada de la puerta del búnker está, o sea, en la entrada del búnker está a una altura más baja que el piso del búnker. Sí, Y eso es para que no haya una inundación del búnker. O sea, si hay claro, un problema de que puede haber inundación, el búnker está un poquito más arriba de la zona que se puede inundar. O sea, el acelerador se encuentra más arriba de la zona que se puede inundar. Hay búnker que tienen una rampa para ese fin. exacto, sí, 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 sí. Sí, que tiene cierta angulación, etcétera, Eh, pero sí, o sea, ese tipo de nivel es complicado porque además recuerden ustedes, estamos hablando de concreto de una densidad importante, entonces, bueno, al final Eh, es toda la losa, las paredes, tal, o sea, hay toda una implicación desde el punto de vista estructural que en muchas ocasiones tenemos que tener. Y muy valioso, profe, Rafael, ese tema del tema de la estructura, del tema de costos, porque yo pudiera decir, bueno,
pero es que yo evalúo un búnker en donde una pared me da, por ejemplo, 0,15 microsieverts y me voy ahora a otro búnker en donde el valor me da 0,50 microsieverts y es como un búnker espejo, digamos, es decir, considerando los mismos ambientes detrás, que quiere decir que el que me da 0,50 está malo y el que me da 0,15 está bueno, o que los dos están malos porque no me dan cero. Lo primero, entender que el cero no lo voy a tener, ¿no? Es decir, No, buscar cero el en cero radiación. Exacto. no existe en el universo, no existe en No el existe, universo. exacto. No, no existiría, El pues tamaño del estaríamos. universo no alcanza. Fíjense, hay una pregunta que tengo aquí ahora, Ajá. Pero también, ya para cerrar esto, entonces, pensando, pero ya entre 0,15 y 0,50, siendo dos búnkeres espejos iguales, no quiere decir que los dos estén malos o que uno claro, esté más malo que el otro. claro, Significa que si cuando yo saco los cálculos, estos valores me dan por debajo de los valores límite, evidentemente yo podré optimizar ese blindaje dependiendo de las consideraciones que yo tenga. Entonces, bueno, yo puedo decir, mira, es un blindaje seguro, porque a pesar de que me registra los 0,50 con respecto al otro, teniendo todas estas consideraciones, tengo un valor adecuado, ¿no? O sea, importante que tengamos esto en mente porque a veces quien nos está viendo pudiera imaginar, ah, no, es que el búnker bueno es el que me dice 0,05 y el que me dice 50 está malo, y no, o sea, tiene que ver justamente con realizar los cálculos. fíjate, ahora que se habla de eso también, o sea, quiero decir, de lo que tiene que ver con costos, está el detalle de los equipos de alta energía, Uh -huh. que, bueno, con relación a la generación de los neutrones y el tener que usar una puerta especial por la producción de los neutrones. Pero entonces la pregunta va un poquito en esta línea. ¿Sería posible concebir un laberinto? O sea, lo que vamos a suponer ahora que tenemos dos sistemas que tienen que funcionar a alta energía. Ok, Y yo quiero crear una situación donde con el laberinto yo quiero compensar de tal manera, pero fíjate lo que voy a poner ahora como reto, a que la ver, puerta, que la puerta de neutrones sea innecesaria. Lo puedes De hacer si manera le que das, entonces el costo que está asociado a eso queda eliminado. sí, lo claro, puedes hacer si el laberinto es suficientemente largo, largo, o sea, el pasillo del laberinto es suficientemente largo, tú logras eso. sí. Y Sí, porque obviamente con los Hay, niveles de hay, restricción que tengamos a nivel de la puerta, sumando esas dos puntos. la, fíjate, la- porque hay un detalle, ¿no? la afluencia de neutrones decae exponencialmente Claro, de acuerdo a la longitud del laberinto. Entonces, si tú lo haces Ah, suficientemente largo, lo que pasa es que tienes que tener espacio para eso. claro, hay un detalle, sí, un detalle fundamental es el espacio. Otro es si el laberinto es más elaborado, hay más concreto detrás. Y eso tiene que ver, o sea, hay un balance, hay que sacar, porque eso influye en el sí, costo claro. versus el costo de la puerta. Lo que pasa es que el costo de la puerta es tremendamente alto. O sea, que Sí, probablemente al hacer el balance pudiera uno ganar realmente. Yo comento esto porque entiendo que en un hospital en algún punto de Venezuela en el pasado se hizo un diseño de este tipo. Para ahorrarse la puerta, se produjo un espacio con un laberinto que permitía lograr compensar para poder prescindir de ella. También, ahora que te refieres a la puerta, yo no estoy tan seguro que hacer una puerta que también te detenga neutrones sea en realidad más costosa que extender el laberinto. ¿Ok? Yo ahí no estoy seguro de sacar las cuentas o porque sea, la porque de extensión... todas vas a poner la puerta y probablemente la No, puerta lo más costoso sea la infraestructura, la puerta grande. Entonces, porque colocarle la de la, lámina, de- es que de la misma manera que tú no argumentaría de que yo quiero frenar, no frenar, quiero tener menos problemas con los neutrones porque alargo el laberinto, también vas a tener menos problemas con los fotones secundarios y claro, todo ese claro, tipo. Entonces también funciona. Entonces uno diría, bueno, entonces podemos tener un búnker sin puerta, sí, porque la razón de los laberintos fue hay búnker que tienen una puerta directamente entrando sí, al búnker. Entonces la razón del laberinto es para compensar la necesidad de poner una puerta muy, muy pesada, muy,
difícil de maniobrar para cuando es una Sí, puerta que sí. no tiene laberinto. Entonces, uno pudiera reducir todavía más la cosa si uno alarga el laberinto, está bien. Pero, y puede llegar uno inclusive al caso de decir, no hay una puerta. Pero al no haber una puerta, hay un peligro. La Sí. puerta es un detente a que Es alguien se meta. una barrera física. Es una barrera física para que no se meta cuando eso está dando radiación. Exactamente. Pero por No se meta ejemplo, una persona y no se meta un perro. O sea, no se meta nada allí. pero por Entonces, ejemplo, en una situación donde fallen los sistemas que me permitan mover la puerta, si no hay puerta, no tengo problema. Claro, también es verdad. pero sí, pero casi todos los búnkers que tienen finalmente un laberinto, inclusive los que tienen puertas que también sirven para bloquear neutrones, Ujú. las puertas son manipulables De manera manual, manual. Se pueden llevar a manejar. o Manual, sea, sí, yo sé. Sí, se puede correcto. abrir manualmente. Obviamente, normalmente la puerta es motorizada y se abre motorizada en su práctica diaria, pero si hay una pérdida de energía, la puerta se puede, con ayuda de quizás de más de una persona, se puede abrir manualmente. Sí, sí, sí. Pero eso es una emergencia. Al tener el laberinto más largo, también está el detalle de las personas que hay que mover a través del laberinto, incluyendo el personal técnico. Claro, claro, ¿Cuántas veces tienen Claro. que entrar y salir? claro. El recorrido total que van a hacer en el turno. Y la mayor O cantidad sea, de hay toda una serie de Sí, sí, factores sí, sí, que sí. hay que No, balancear no. allí con muchísimo Y, y- cuidado. y cambian los tiempos en los cuales el paciente Eso, llega cambian hasta los ser tiempos porque, posicionado claro, y ser sacado. También, Y, exacto, también. o sea, así todo es, eso influye. así es. Y yo remato diciendo de que, bueno, cuando uno piensa en diseñar un búnker, hacer las estimaciones de los blindajes, todo el diseño de blindajes, toda la evaluación radiométrica y todo eso, hay una tal cantidad de información que tiene que ser recabada de preferencia al principio Ujú, para que después no ocurran las cosas que pueden ocurrir, que decir, claro, caramba, lo estimamos muy por debajo, eh, la situación real es que se le va a exigir más a esto. Entonces, en principio es mejor tener la mayor cantidad de información para poder hacer un diseño adecuado. Es así decir, saber, bueno, volviendo al ejemplo que has dado tú, Omar, del puente, uno tiene que saber cuál es el tonelaje del puente y ya está. Entonces, no que el tonelaje del puente es y dentro de 2 años hay un proyecto de hacer una superautopista que requiere un exacto, puente de ese tonelaje, no sirve para nada. Entonces, no puede ser. Hay que tener la mayor cantidad de información porque si no, se hacen diseños y se construyen cosas que finalmente no tienen una utilidad es o la así, tienen durante un breve tiempo. así es. Entonces, creo que la mejor Bueno, moraleja se puede muy sacar. bien. Bueno, maravilloso. Este conversatorio ha sido, pero maravilloso y productivo. De verdad que muchísimas gracias, profe, por estar allí Bueno, siempre acompañándonos y por supuesto, bueno, gracias a todos quienes nos acompañaron en esta Aprendiendo Más. Un fuerte abrazo. Cuídense muchísimo. Nos vemos la próxima semana. bueno, un abrazo a Nos vemos, todos. pues. Buenas noches.